quede en la grabación y lo tengan como referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar claro cuál es el objeto de estudio. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a revisar su redacción, segundo vamos a definir el enfoque y tercero vamos a aclarar el producto que se debe obtener. Para revisar su redacción entonces tienen que aclarar qué es ese producto final que están prometiendo. Primero, dentro de la declaración entenderla para poder comprender qué es lo que yo estoy prometiendo cuando estoy declarando ese objeto de estudio. Eso que yo estoy prometiendo genera un producto al final, ¿ok? Y cuando están redactando el objeto de estudio, es decir, cuando están iniciando la investigación y están planteando qué es lo que quieren averiguar, eviten hacer una redacción de cumplimiento. Una redacción de cumplimiento es aquella que se escribe solamente para cumplir con el requisito que me están pidiendo en el proyecto. Y en lugar de esto, lo que tenemos que hacer más bien centrarnos en el objeto de estudio de la investigación completa para ver qué es lo que la técnica me puede ayudar para resolver ese objeto de estudio. ¿Ok? Y si es solo describir, entonces eso es lo que tengo que tener, un objeto de estudio que está enfocado en la descripción. Si yo lo que necesito es generar un sistema, entonces el objeto de estudio va a ser sistematizar tal y tal cosa. Si yo lo que necesito es tener claro cuáles funciones son más importantes que otras, entonces lo que hay que hacer es jerarquizar. Y así, dependiendo de qué es lo que yo deba obtener a través del uso de la técnica. A partir de ello, entonces, cuando está declarado el objeto de estudio, lo que hago es leerlo y subrayar aquella parte del escrito que es el que indica cuál es el enfoque. De manera que si el objeto de estudio dice crear una sistematización, eso es lo que hay que hacer. Ese es el enfoque. Hacia ahí vamos. ¿Ok? Todo lo demás me indica la sistematización de qué, pero la acción principal es crear un sistema. ¿Ok? Y esto entonces me permite aclarar cuál es el producto que debo obtener. En la síntesis entonces yo debo mostrar, si prometí una sistematización, un sistema. Y un sistema entonces implica que tengo un sistema grande, que tengo subsistemas y que tengo componentes que están agrupados en cada subsistema. El cómo se hace esto va a depender de qué es lo que estoy estudiando. En este caso que estamos hablando de funciones, hay que crear entonces un medio para poder lograr definir cómo se van a agrupar las diferentes partes que forman el sistema. Por tanto, en este caso, prometer una sistematización es un trabajo doble, porque hay que obtener los datos de la forma función y una vez que los tengo todos, empezar a estudiar cómo puedo estructurar todo esto de manera que forme un sistema. Mismo caso con la jerarquización. Después que tenemos ya esta parte del objeto de estudio claro, ya sabemos cuál es el enfoque, ya sabemos cuál es el producto final, ya tenemos claridad acerca del objeto de estudio. Lo que sigue es definir la historia. Esto, como es un análisis narrativo, estamos, por así decirlo, contando un cuento, estamos contando una historia. Por tanto, hay que crear todo un storytelling para poder hacer que las personas entiendan bien toda la información que se está dando, para que al final tenga claridad de la respuesta al objeto de estudio. ¿Cómo hacemos esto? Primero, hay que tener claro nosotros como investigadores que tenemos que aclararle al lector, ¿ok? Y la guía para esto, por supuesto, es tener muy claro cuál es el enfoque del objeto de estudio. Entonces, si yo tengo que crear un sistema, lo primero que debería hacer es explicarle al lector cómo lo voy a crear, ¿ok? Dentro del análisis narrativo, hacer un pequeño resumen de cuál es la estrategia que se va a utilizar para poder agrupar las funciones de manera sistémica. Segundo, tener claro con qué información cuento. Ya para ese momento entonces contaría con la información técnica que se obtuvo del análisis. Sin embargo, me hace falta todavía información a mí como investigador para decidir cómo lo voy a sistematizar, cómo lo voy a jerarquizar o cómo voy a hacer para cumplir con el objeto de estudio. Una vez que yo ya tengo claro, número uno, qué es lo que yo le debo aclarar al lector, número dos, con qué información cuento para poder aclararle esas cosas al lector, lo que sigue es el estructurar la información. ¿Cómo se va a estructurar toda esta información con la que tengo para que contar la historia sea mucho más sencillo? Entonces, lo primero es idear la historia como tal. Y no es una historia, digamos, que empiece así como el cuento de Hansel y Gretel, había una vez, cero, no es este tipo de cosas, sino más bien cómo voy a hacer la narración de manera que sea fácil de entender para la otra persona. Y esto casi siempre tiene que ver con segmentar la información, empezando por conceptos básicos que se necesitan para ir construyendo el resto de cosas. Entonces uno empieza de lo más sencillo hacia lo más complejo normalmente, pero debe haber un flujo de esa información.
Para asegurarse entonces que exista ese flujo de información, es necesario que creemos un guión, ¿ok? Nosotros tenemos una historia clara, y esta historia clara es el funcionamiento de la jeringa. El funcionamiento de la jeringa está, por supuesto, igual que el de cualquier objeto, muy ligado al proceso de uso. Entonces, por ejemplo, para crear el flujo de la información, yo lo que necesito es empezar a enlazar la serie de funciones de manera que tengan una sucesión lógica. Y la más lógica que podemos tener es cómo van sucediendo mientras está siendo utilizado el objeto. De manera que tenemos la jeringa y lo primero que podría pasar es que el usuario aplique la fuerza. Una vez que aplique la fuerza, sucede toda la magia en su interior y de ahí podemos amarrarnos para crear ese guión que sea más entendible. Un problema que presentó uno de los trabajos que sacó baja nota, no en este grupo, sino en otro grupo, es que la forma en cómo lo explicaron no estuvo mal, pero sí muy desordenado. Entonces, empezaron hablando de cómo se integran las partes, ¿ok? Y al hablar de cómo se integran las partes, empezaron por la aguja. Una vez que terminaron, y por la aguja nada más, hablando de cómo se integra la aguja al pivote, ¿ok? De ahí saltaron directamente al, ¿cómo se llama?, al canal del cuerpo de la jeringa y de cómo se ensambla con el pistón de hule, sin dar una noción de que estaban cambiando de componente. Entonces, si están empezando por la aguja y estaban hablando de la relación entre la aguja y el pivote, todos los que conocemos la jeringa pensaríamos que lo que sigue es entonces la relación del pivote, la aguja, con la capucha, ¿ok? Precisamente porque son componentes que están relacionados de manera sistémica por una función que tiene que ver con su armado, ¿ok? Y que después de eso se va a tratar todo lo demás. Pues lo que hicieron fue más bien saltar aleatoriamente de componentes. Explicaron primero cómo se une entonces el pivote con la aguja, después cómo se une el el cilindro del cuerpo de la jeringa con el pistón plástico. Después de eso, explicaron cómo la tapa se integra al pivote, después explicaron cómo el pistón de hule se une con el émbolo, y al ser tan desordenado cuesta mucho entenderlo, precisamente por esa falta de guión. Si la información hubiera estado ordenada, por ejemplo, empezando por la aguja, hablando de su unión con el pivote, después de la unión del pivote, la aguja con la capucha protectora, una vez que todo eso ya está armado, entonces ahora sí lo unimos con el cilindro y después podemos continuar con el otro lado. Del otro lado podríamos hablar de la relación interna del cilindro de cuerpo a la aguja con el pistón de hule, y una vez que eso ya está claro, hablar de la relación del pistón de hule con el émbolo, y ya ahí finaliza ese sistema. Ese flujo de información asegura que sea mucho más entendible respecto de lo que se puede lograr si saltamos aleatoriamente de un medio de sujeción a otro que no tienen una relación directa. Tercero, asegurarse de contar con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Debido a que esto es un análisis, pues tienen que quedar todas estas partes claras. Normalmente la introducción de algo siempre va a contar un poco la estrategia de él, cómo se van a abordar las cosas, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo prometí hacer una sistematización, esa introducción al análisis narrativo debe hablar un poco de cómo se va a ordenar la información y cómo se va a llegar a crear esa sistematización. Esto brevemente, es decir, es algo como un párrafo cuando mucho. Tampoco es que se va a consumir media, ¿cómo se llama?, medio análisis solamente contando, comentando cómo se hace eso. Porque si eso sucede, si es tan extenso, en realidad entonces eso debería de, ¿cómo se llama?, pertenecer al apartado de metodología. En términos de, digamos, de las partes, desarrollo, introducción, desarrollo y conclusión, la conclusión puede ser la síntesis del proyecto, y de hecho debe ser la síntesis del proyecto, porque es ahí donde tenemos solo la información importante que contesta al objeto de estudio. Una vez que todo lo que hay de aquí para arriba está listo, que es planificación, hasta este momento no hemos escrito nada con respecto al análisis, es que podemos proceder a redactarlo. Cuando ya entonces tenemos el guión, tenemos la historia, tenemos el enfoque, tenemos una dosificación de la información, lo que sigue es empezar a redactar. Y con respecto a la redacción, lo que hay que tener son cuidados ya más de carácter técnico. Entonces, primero que nada, regálame un segundo para disminuir esto, porque este mapa sí se me hizo muy grande y se me olvidó plegar las partes. Tienen que asegurarse
mientras están narrando, de que están siguiendo el guión que fue establecido en un principio. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Porque ese guión lo que asegura es que la información esté hilada de una manera lógica para que sea fácil de entender por una persona que no sabe nada del tema. Segundo, hay que asegurarse de mantener el enfoque que aclara el objeto de estudio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo tener muy claro qué es lo que voy a lograr, cuál es ese producto final. Mientras estoy haciendo el análisis narrativo, esa narración debe indicar cuál es el enfoque. Si yo entonces estoy haciendo un enfoque de carácter jerárquico, es decir, definiendo jerarquías, entonces van a haber palabras que se van a repetir constantemente, que son cosas como orden, como primer lugar, como más importante que esto otro. Por tanto, hay una secuencia de importancia entre esto, esto y esto, y todas esas palabras que están constantemente repetidas indican claramente que lo que se está buscando es una relación de jerarquía entre las partes. Si tenemos algo como un análisis de carácter sistémico, van a haber palabras repetidas como agrupamiento, como relaciones, como comparten funciones, comparten procesos, forman parte de un conjunto, etcétera, que hablan precisamente de que se está intentando crear un sistema. Si se va a hacer un análisis descriptivo, básicamente lo que vamos a tener es una mención de un componente y una descripción, dependiendo de qué sea el análisis. En este caso, entonces, deberíamos tener una descripción de formas y de funciones, y solamente eso. Y así uno se entera que el enfoque del análisis es sistémico, es jerárquico, es descriptivo o es qué, dependiendo del objeto de estudio. Después de esto, asegurarse al redactar que el texto sea comprensible para un niño. Ahora, para un niño, porque no lo están logrando para un adulto, es decir, más bien yo no estoy logrando comunicarme en ese sentido. Entonces, ustedes piensen que están haciendo esta redacción para un niño de 5 años tremendamente concreto, que hay que decírselo todo. No hay que obviar nada, porque él no infiere, y a él no le toca inferir nada. A él le toca que ustedes se lo digan todo, absolutamente. Por tanto, si hay que hacer una inferencia, ustedes tienen que hacer la inferencia, decir que hicieron una inferencia y decir cuál es esa inferencia. Al lector no le toca inferir nada del texto que ustedes están diciendo, ¿ok? Porque si el lector infiere, hay un vicio de interpretación en la información. Ustedes no podrían tener por seguro que el lector va a inferir lo que ustedes quieren que infiera. El lector va a inferir lo que él pueda inferir. Punto. Y le va a dar el sentido que él quiera darle en su escasa experiencia al tema. Por tanto, en una investigación a ustedes les toca decirlo todo exacto, exacto, claro, exacto, conciso, concreto, para que un tercero no tenga que inferir nada. ¿Ok? Y si tiene que inferir, que sea para el resultado de su propia investigación, es decir, de lo que está buscando en su informe, que lo va a nutrir a él para realizar lo que tenga que realizar. Esto entonces implica que tienen que seguir el guión planteado. El guión se convierte entonces en algo central en el análisis narrativo. Después, en términos de la forma, no utilicen oraciones de 4 renglones, no utilicen oraciones que sean tan largas. Primero, sintácticamente son incorrectas. ¿Okay? Busquen libros que tengan oraciones de 5 renglones. ¿Okay? Es difícil de encontrar, y es difícil de encontrar porque normalmente cuando una oración es tan larga, tiene 2 sujetos, tiene más de 2 ideas, y no queda claro cuál idea se refiere a qué sujeto. Entonces, equivale a alguien que habla y dice muchas cosas, y al final cuando termina, le pregunta a uno, ¿qué opinas al respecto? Y uno no sabe qué opinar porque no sabe exactamente a qué se refería con tanta hablada. ¿Ok? Y esto es porque precisamente no hay unidades que te indican cuál es el sentido de la información, cuál es el flujo y qué se refiere exactamente aquí. Entonces, requiere que procuren hacer oraciones cortas en las cuales introduzcan un máximo de 2 ideas que están interrelacionadas, y oraciones en donde quede claro cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Después, asegurarse de que se emplea un solo sujeto por vez y que el predicado hace referencia a ese sujeto, de manera que se pueda entender claramente qué es lo que están puntualizando, y evitar exponer 3 ideas en una sola oración. Procuren tener un máximo de 2 ideas por oración.
Esto quiere decir que entonces tienen que escribirlo primero porque va a pasar que van a seguir el vicio, por eso forma un modelo mental, una manera de escribir las cosas, y después de escribir todo el párrafo, ¿okay? Que es una sola oración, empezar a buscar cuáles son las unidades de información para segmentarlas. ¿Ok? Por tanto, ese párrafo grandote que están escribiendo como una oración única o como párrafo de una única oración, deben posteriormente revisarlo para segmentarlo. ¿Ok? Y deben segmentarlo con comas, con puntos y aparte, con punto y seguido o con punto y coma. Cada una de esos signos de puntuación tiene una misión: segmentar la oración, dar pausas. Pausas que sirven para reducir ¿cómo se llama?, la carga cognitiva, pero que también sirven para dosificar la información. Y tienen que utilizar principalmente este recurso para dosificar la información. Después, revisar continuamente que lo escrito tiene el enfoque que fue definido por el objeto de estudio. Verificar entonces la presencia de las palabras clave que aseguran ese enfoque, ¿ok? Como les mencioné hace un rato, si el enfoque va a ser descriptivo, entonces va a utilizar muchas palabras que solamente describen. Si el enfoque tiene que ver con formar un sistema, entonces va a tener palabras que hablan de sistemas, palabras como relaciones, como conjuntos, como uniones, como grupos de, etcétera, que hablan de un tipo de agrupación especial en términos de cumplimiento de algo, ¿okay? Como es un sistema, es un conjunto de partes ordenadas que sirven para cumplir una meta, o sea, que tienen una meta común y que todos operan para lograr esa meta común. Por tanto, lo que estaríamos buscando son agrupaciones de objetos y estaremos intentando demostrar su sinergia, por ejemplo. Entonces, todas esas palabras van a estar presentes frecuentemente dentro del análisis, y si no están frecuentes, entonces la síntesis va a ser un fracaso, porque la síntesis no va a contar con la información necesaria para poder contestar el objeto de estudio. Lo que van a poder sintetizar es lo que el estilo del análisis tenga. Y si el estilo es descriptivo, no podemos sacar un sistema de un análisis descriptivo. ¿Por qué motivo? Porque se dedicó solamente a describir cosas, no a indicar sus interrelaciones. Si tenemos un análisis descriptivo, no podemos sacar una jerarquía. ¿Por qué motivo? Porque el análisis no indica qué es más importante que qué, solamente está describiendo las cosas. Por tanto, la síntesis va a ser correspondiente a la de un análisis descriptivo. Y la relación entre el objeto de estudio y el estilo del análisis está completamente divorciada. Y por tanto, no se da respuesta al objeto de estudio, por más bien hecho que esté el análisis descriptivo. Entonces, básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes para, digamos, guiarlos un poco en el cómo mejorar el tema del cómo redactar el análisis. El mayor pecado que están cometiendo es que están escribiendo lo que piensan, lo cual es lo que tiene que suceder, por supuesto, porque ni modo que yo escriba lo que piensa otra persona, pero me refiero a que como ustedes tienen en su cabeza toda la información, dejan tractos de información que deben ser contados para que un tercero entienda, porque ustedes en su cabeza lo tienen. Al escribir, como en su cabeza está, se les hace transparente y no se dan cuenta que es algo que una tercera persona que no sabe del tema tiene que saber también. ¿Ok? Después, ese vicio de escribir lo que piensan es lo que hace que tengan esas oraciones tan largas, porque aquí adentro uno no piensa en términos de oraciones cortas, sino más bien de flujos de pensamiento, ¿ok? Y lo que hacen es transcribir todos esos flujos de pensamiento. Por ese motivo se dan oraciones tan largas que pueden tener 2 sujetos, 3 o 4 ideas principales, y por eso al final uno no tiene idea muy clara de a qué se refiere qué, porque el proceso de creación de pensamientos tiene una sintaxis muy diferente al proceso de comunicación por escrito de un informe. Por eso es necesario que una vez que uno escriba, se devuelva a la escritura y empiece a segmentarlo en ideas y se dé cuenta de qué información hace falta reforzar para poder mejorar la redacción de manera que un tercero sí entienda. Y ese tercero, recuerden, en todo momento es un niño. Ahora, si se dan cuenta, es altamente probable que la falta de planificación de cómo se hace el análisis narrativo sea lo que en lo que estén fallando. En realidad, en algunos de los proyectos se los he puesto. Parece que no hay un proceso de reflexión acerca de qué cosas debe tener este análisis, porque lo que están haciendo es solamente contar algo, en lugar de tener conciencia de qué información va primero, qué va después, a quién va dirigido, qué tanta información hay que darle, cómo se dosifica la información. Ninguna de esas cosas está presente.
Es como, mándese valiente y haga el análisis como pueda. En lugar de sentarse y reflexionar, hace un pequeño mapita que muestre ese flujo de información y después de que eso está claro, ahora sí construyalo, escríbalo. ¿Ok? Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en términos del análisis narrativo. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? Y no todos, porque no puedo con todos a la vez. Profe, más bien, me parece que está muy bien, muy claro. Tengo una pregunta, ¿nosotros nos va a dar acceso a ese mind map? ¿Para qué? Ah, bueno, no, porque ya está el video también, va a subir el video, sí. No, no, de ahí, el mind map yo se los puedo publicar, no hay ningún problema. Pueden, se los publico como PDF o se los puedo publicar con el archivo fuente. Lo que pasa es que en realidad nunca he compartido un archivo, entonces no sé qué tan eficiente sea, pero sí, sí les puedo descargar el PDF y subírselos a Tech Digital. Sin embargo, de verdad, ahí tienen la presentación y el video, entonces podrían tener las dos fuentes. Porque en realidad si lo tienen, tal vez les sea de utilidad después para otras cosas. Entonces, sí, mejor se los subo. Chicos, ¿más preguntas? Profe, mi grupo tenía unas dudas ahora, pero en relación con la parte de triangular la información. Ok, ya vemos esa parte, para ir cerrando capítulos. Ok. Entonces, vamos a ver, si nadie tiene más dudas acerca de este tema o consultas acerca del tema del análisis narrativo, pasamos con tu pregunta. ¿Alguna otra del análisis narrativo, chicos? Por mi parte no, todo bien. Ok, listo. No parece indicar que no, entonces démosle, Nicole. Ok, gracias, profe. Voy a compartir pantalla para hacer el... Dame un segundito para dejar de compartir la mía. Ok. Me parece que ya. Ahí ya se está viendo, profe. Ya la veo. Ok, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, siguiendo su recomendación, hacer un cuadro como para que quede más estructurado. Ah. Entonces, bueno, inicialmente queríamos preguntarle si estaría correcto hacer esta parte de las subcategorías como funciones secundarias. Sí, sí, de hecho. Sí, porque la duda se nos generó, ya que usted había dicho como que uno podía escoger lo que le conveniera más, pero pensamos que de hecho lo que convenía más era usar las funciones secundarias porque todos los análisis giran en torno a eso, básicamente. Y ya que lo tenés estructurado así, te voy a hacer otra recomendación, digamos, les voy a hacer más bien a todos ustedes, chicos. Si ustedes estructuran esta tabla, este cuadro de triangulación, ya pensando en el guión del análisis narrativo, construir el análisis narrativo es muy fácil. Entonces, si ustedes piensan primero, ¿cómo es más sencillo explicar todo esto? ¿Cuáles son las funciones o cuál es el orden de las funciones principales que debe de seguir el análisis narrativo para ser explicado más fácilmente? Entonces, ordenan esta tabla siguiendo ese orden de funciones de la narración. ¿Ok? Cuando ustedes tienen ya las porciones que sirven para hacer el análisis, que es lo que van a tener en esta celda que se llama resumen, que ustedes bautizaron como resumen, entonces construir el análisis se vuelve mucho más sencillo. Lo mismo para los componentes de cada una de las funciones principales, es decir, las subcategorías que tenés ahí. Entonces, tenés, por ejemplo, aquí, extraer e introducir un líquido en el cuerpo. Entonces vos pensás, ok, para extraer líquido, ¿cuál es el orden de las funciones secundarias que me puede ayudar a explicar más fácilmente? Entonces, dentro de la categoría, extraer o introducir líquido, ordenas también las funciones secundarias de una vez, cómo se contarían, cómo se narrarían en el análisis narrativo. Y eso te facilita muchísimo después el construirlo, porque ya desde tu instrumento de triangulación tenés la información completamente ordenada según el guión de la narración. Entonces te ahorra muchísimo tiempo.
por corte se abre el camino y luego así se logra inyectar. Algo así, eso es a lo que se refiere, más o menos. ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, el orden que tenemos en esta, que digamos, uno puede decir como que para transportar el líquido se necesita hacer un corte, luego con eso se abre el camino y luego así se logra inyectar. Sí, exactamente, exactamente. Y para lograr inyectar, yo tendría que haber contado primero cómo se bombea líquido. Ok, ¿Estás viendo? ok. Sí. Profe, también queríamos preguntar, en esta parte del resumen, es que de hecho cuando estamos haciéndolo nos surgió la interrogante que básicamente sería muy similar al análisis morfológico, ya que en el análisis morfológico se usaron los datos del análisis de funciones y del análisis de sistemas y subsistemas. Entonces, ¿cómo se podría diferenciar eso para que no se perciba como el análisis morfológico? Sí, exacto. Vamos a ver, recuerden lo siguiente. Vamos a ver, esto está pasando precisamente porque el análisis morfológico se construye a partir de funciones y de sistemas y subsistemas. Por eso les digo que ya para este momento, quienes tienen una buena nota en el proyecto tienen el 80% de este trabajo práctico listo, porque ya esa triangulación está. Lo que pasa es que el análisis morfológico debe de versar solamente sobre relación forma y función. Está centrada en eso. No habla de cómo se agrupan por sistemas, ni debe de hablarlo, porque es una relación forma-función lo que está estudiando. Por tanto, dentro del análisis de la triangulación de datos, hay que hablar de cómo se agrupan entonces por sistemas. Esto sería algo como lo siguiente: según el análisis de funciones, yo tendría información del tipo de agrupación por funciones. Utilizando la tabla que tengo al frente, entonces, yo podría tener dentro del análisis narrativo algo como lo siguiente: según el árbol de funciones, entonces una de las funciones principales es extraer e introducir líquido dentro de un cuerpo. Para lograr este proceso se necesita cumplir con una serie de funciones o con las siguientes funciones secundarias: transportar líquido, realizar corte mínimo para penetrar, abrir el camino para el paso de la aguja, lograr inyectar en zonas de difícil acceso. Cuando se contrasta con el diagrama de sistemas y subsistemas, podemos concluir que las piezas encargadas de esto son tales y tales y tales. Y debido a la forma tal que colabora con la función tal, entonces se puede lograr esta parte del proceso. Cuando esta forma interactúa con esta otra, entonces logramos el cumplimiento de la segunda función. Y ahí estamos ya metiendo la información del análisis morfológico. ¿Vas viendo? Ok. ¿Ok? Sí. Ahora, lo que tiene que Pero quedar... esto sería como el análisis narrativo. Acá en la parte de resumen simplemente sería como hacer eso brevemente, ¿cierto? Exactamente, básicamente en esa parte que tenés de resumen, lo que deberíamos de tener para hacer más eficiente el trabajo son como funciones del análisis. Ok, vos aquí tendrías, digamos, 4 párrafos o por así, 4 categorías más bien de información. La que tiene que ver con transportar líquido, la que tiene que ver con realizar el corte mínimo, la que tiene que ver con abrir el camino para el paso de la aguja y la que tiene que ver con lograr inyectar en zonas de difícil acceso. Todas ellas están unidas también por un subsistema. ¿Ok? Probablemente, todo depende de cómo lo hicieron ustedes, pero probablemente todas ellas también tienen una relación sistémica. Y que está cumplida por componentes. Entonces, esa es la relación que tienen que hacer: contar qué componente transporta el líquido, ¿ok? Según el diagrama de sistemas y subsistemas, porque todos ellos pertenecen al mismo sistema. Y después de quedar claro cuál es el componente que transporta el líquido, lo que tienen que desglosar es cómo la forma del componente colabora en el cumplimiento de la función. Ok. Otra duda que teníamos es que al final del cuadro agregamos también como esta parte de resumen por análisis, pero luego lo que estamos pensando es que, digamos, si hacemos un resumen acá, sería como similar a la síntesis de los trabajos anteriores y quedaría como muy largo. Entonces, Exacto. ¿es necesario incluir esta parte aquí? No, porque en este caso, como bien lo estás puntualizando vos, ese resumen es el análisis narrativo o la síntesis de cada uno de los trabajos. ¿Ok? Cuando hicimos el primer trabajo, el que tenía que ver con los, ¿cómo se llama? Dispensadores, utilizamos ese resumen porque todo estaba en crudo. Eran datos en crudo por completo, es decir, no habían datos previos
no había una investigación previa de cada uno de ellos. Por tanto, todo eso para nosotros era una duda. En este momento esa fila nos está sobrando porque ya la tenemos resuelta, ya tenemos los datos por aparte. Ahora lo que tenemos más bien es que estamos triangulando los resultados de esas técnicas. O sea, Ok. lo que hay de esta fila para arriba, de la del resumen para arriba, básicamente es lo que está llenando la fila del resumen. Sí, entonces, digamos, solo sería necesario el resumen por función principal, en este caso. Exactamente. Y más que un resumen, procurar ir construyendo ahí el análisis. Ok, ok. Y la última consulta ya que teníamos era que en esta parte donde pide las técnicas, instrumentos seleccionados, Ah, digamos, estaríamos usando como base las técnicas que hicimos para los análisis anteriores. Sin embargo, en el webinar anterior, usted dijo como que eso se incluían anexos, pero sí. como en eso tenemos que basar la investigación general, entonces también hay que incluirlo acá. Ok, ve lo que se te está solicitando. Técnicas y o instrumentos seleccionados para la triangulación de los datos. O sea, Ah, son ok. las técnicas que sirven para triangular datos. No se te están pidiendo las técnicas que sirvieron para obtener datos o para analizarlos, sino en esta triangulación específica, qué técnicas estás utilizando para triangular los datos del análisis morfológico, del análisis de funciones y del análisis de sistemas. Ok, ok. ¿Ok? Y en esta parte, digamos, cuando hay que definir las categorías seleccionadas, ya que nosotros escogimos las funciones secundarias, sería, es que, bueno, esa parte de definición me queda también un poco no clara, porque sería como decir básicamente lo mismo, ¿no? Ya están como muy explícitas, Sí. o sería Ahora, como que se está abarcando en cada una de esas categorías. exactamente. Ok, En este caso, vamos a ver, lo que pasa es lo siguiente, es que pueden darse casos diferentes dependiendo del tipo de análisis. Si recordás en el primer análisis que hicimos, el que tenía que ver con la rasuradora, las categorías teníamos que buscarlas básicamente desde cero, porque los datos no eran tan claros como en este caso, que todo quedó estructurado en términos de funciones. Eso pasa mucho cuando la investigación está muy referida al usuario, ¿okay? Cuando está referido al proceso de uso, precisamente porque hay usuarios. Y cuando hay usuarios hay una diversidad de información, porque hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de interpretar, hay diferentes formas de cómo se utiliza el objeto. Entonces, eso hace que sea necesario, por ejemplo, utilizar un diagrama de afinidad para poder crear las categorías. En este otro caso de funciones, la información es muchísimo más estructurada y es altamente probable que cuando uno estudia las funciones principales sean siempre las categorías de estudio. ¿Ok? Entonces, eso hace que los instrumentos que se utilizan para triangular información que está muy relacionada con el proceso de uso sean diferentes, sean más variados tal vez que los que son utilizados para triangular información en los análisis de funciones. ¿Okay? Y el objetivo de esto, de que ustedes tengan que decir cuáles son las técnicas o instrumentos seleccionados para la triangulación, es precisamente comprobar que están teniendo ese grado de comprensión, cuál instrumento es el adecuado para triangular la información. En este caso, definición y justificación de las categorías, como decir, sí, casi que la declaración de la categoría es una definición por sí misma. Entonces estamos de acuerdo, no es como extraer líquido del cuerpo, es decir, es el proceso de extraer líquido del cuerpo, es exactamente repetir lo mismo, sino más bien ahora justificar por qué motivo escogieron ese proceso, esa función como categoría. ok. ¿Ok? Y en esta parte, digamos, sí tenemos que separar, extraer e introducir líquido al cuerpo, porque me parece que también eso lo dijo en el webinar, pero basándonos en los trabajos anteriores, lo habíamos hecho junto. Sí, Entonces, esa parte sí nos quedaba la duda también, porque sí, mucha de la información es en común. no, exactamente, ahora, tenés toda la razón, de hecho en dos momentos diferentes yo dije exactamente esas dos cosas, mejor los separan o mejor los juntan. Todo depende de cuál es el análisis, porque cuando nos vamos al análisis de funciones, entonces te hago la pregunta, ¿es lo mismo meter que sacar? ¿O son cosas diferentes?
Di- Diferentes. Son diferentes, son funciones di, diferentes. basándose como en los principios físicos que había que tomar en cuenta ahí, sí son un poco diferentes. Sí, listo, digamos, sí, es muy sencillo de entender. Si yo te pido, mete al gato, no lo vas Al a hacer. momento de hacer Te estoy pidiendo introducirlo, no sacarlo, ¿ok? Entonces son funciones diferentes. Entonces, desde el punto de vista del análisis de funciones, eso es mejor separarlo, por supuesto, porque son procesos diferentes, que hacen cosas diferentes también a su vez. Cuando nos vamos al, ¿cómo se llama? Al análisis forma-función, nos damos cuenta que las mismas formas colaboran tanto en meter líquido como en sacarlo. ¿Ok? Para poder generar la presión, yo necesito el émbolo, necesito el sello, necesito el interior cilíndrico del tubo de hule y necesito generar el sello del émbolo. ¿Ok? Para poder generar presión, pero también para poder disminuirla. Entonces, desde el punto de vista de los componentes físicos, se puede tratar los procesos de meter líquido, sacar líquido, no como iguales, pero sí en una sola explicación, porque los mismos componentes con las mismas formas sirven exactamente para introducir y para sacar líquido. Ahora, si nos vamos al punto de vista de las funciones, no se pueden mantener juntos porque son funciones diferentes, sirven para diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, si tu explicación se enfoca en las funciones, hay que trabajar Entonces, por en separado. ese caso, podríamos dejarlo, tal vez, juntos en el cuadro, basándonos, por ejemplo, que gran parte del análisis morfológico sería como muy similar, pero diferenciarlo en el momento de hacer el análisis narrativo. Exacto, más bien el análisis narrativo es donde se explican este tipo de cosas, como a pesar de que las funciones de introducir y sacar el líquido son diferentes, son resueltas por los mismos componentes. Por este motivo se va a explicar ambas funciones ¿cómo se llama? O se va a brindar una sola explicación para ambas funciones. Ok, ok. Sí, entiendo. Bueno, creo que esas eran las dudas que teníamos. Entonces, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, y antes de que te vayas, y esto va para todos, chicos, abran los oídos. Ahí va un huevo de Pascua. De hecho, la canasta completa de huevos de Pascua. La respuesta al objeto de estudio es muy fácil esta vez porque tenemos que hacer solo un análisis descriptivo. Porque el objeto de estudio es cómo funciona. Y básicamente esa respuesta se produce o se genera describiendo cómo funciona una jeringa. Ahora, para que esté completa la respuesta al objeto de estudio, ustedes tienen que asegurarse de contar tres cosas. Número uno, cómo se mantiene la inocuidad. ¿Por qué motivo? Porque si la jeringa no está estéril, no se puede utilizar. Es decir, funciona el bombeo, funciona la aguja, puede llegar al lugar del cuerpo correcta, pero con alto riesgo de enfermar a la persona. Por tanto, no se está cumpliendo parte de su función general. Esto quiere decir que hay que explicar cómo permanece inocuo. Segundo, cómo funciona todo el sistema de bombeo para poder meter, sacar el líquido. Porque ese es el corazón de la jeringa, es decir, ese es como la parte emocionante de la jeringa. ¿Ok? Y tercero, cómo la jeringa, cómo el líquido sale del cuerpo de la jeringa y llega hasta dentro del cuerpo. Esas son las tres grandes secciones que deben formar la respuesta al objeto de estudio, para que la respuesta completa de cómo funciona una jeringa esté presente dentro de la síntesis. Ok, ¿queda claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y si lo hacen mal, yo les voy a poner en el trabajo, se los dije, está, y ya no por escrito, está por video, y ustedes tienen acceso. Ok, chicos, ¿más dudas? Por mi parte todo está clarísimo, profe. O sea, lo que más me extraña es no tener dudas de Marcelo. ¿Por qué, profe?
Creo que tu pregunta se contesta sola. No. Ok, perfecto, chicos. Vean, la próxima semana es de vacaciones. Eso quiere decir que, ¿cómo se llama? De que, por supuesto, todas las semanas se suspenden todas las actividades académicas, lectivas y demás, porque todos, tanto ustedes como nosotros, tenemos que entrar en un periodo de descanso. Como la próxima semana es de vacaciones y ustedes van a tener entrega de este proyecto hasta el próximo domingo, por este fin de semana y solo por este fin de semana acepto consultas. ¿Ok? Entonces me avisan que consulta en el foro y yo procuraré darle respuesta lo pronto que pueda. ¿Entendido? Entendido, profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿Y sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, claro. Es que antes le estaba dando chance a Chelo para que hiciera Ok. delante de él. Recién. Profe, es que nuestro grupo optó por, bueno, mi grupo, perdón, optó por hacer un mapa mental y teníamos la duda de si, digamos, ahí tiene, por ejemplo, en la parte del árbol de funciones, basta como, ay, ¿cómo le explico? Digamos, no hacerlo como en forma de texto, digamos, como explicativo, sino más bien con solo poner como brindar punta o brindar, Sí, sí, ok, sí, sí. más como inventario, digamos, como por puntos, que como en texto, Sí, digamos. pues digamos, eso es típico del mapa mental, porque Ujú, vamos a ver, hacerlo de una manera narrativa es más apropiado en un cuadro de doble entrada, porque la forma te permite meter más texto, ¿verdad? ujú, En el caso del mapa mental, más bien la idea es tener ideas puntuales, es decir, un mapa ok, mental no está construido con párrafos, sino con ujú, ideas puntuales. Entonces, lo que tendríamos en el mapa mental es la agrupación de datos, sí, ¿ok? ok, Y entre más datos sea, es mejor para la interpretación del mapa mental. Con ellos igual se construye el análisis narrativo, es decir, de cualquiera de las dos formas se puede hacer. De hecho, digamos, te comento el caso del grupo 1. Hubo algunos de los chicos, algunos de los grupos de trabajo, no recuerdo cuál, que utilizó un cuadro de doble entrada y los datos que van en el cuadro de doble entrada los extrajeron directamente del análisis, lo cual es una jugada súper inteligente, porque en el análisis está la respuesta al objeto de estudio. Entonces, básicamente su cuadro de doble entrada es el análisis narrativo. Nada más tienes que ir agarrando las porciones de texto que hay ahí y darles un sentido en términos de un guión, ¿verdad? E hilar las ideas para construirlo, pero ya básicamente todo está narrado. De la misma manera, otro grupo decidió utilizar un cuadro de doble entrada, pero metiendo solamente los datos como están haciendo ustedes en el mapa mental. Funciona exactamente igual, funciona de la misma manera. Lo único es un estilo diferente de hacer las cosas. Me explico, también depende mucho de qué manera para ustedes como grupo es más fácil procesar la información. Digamos, yo soy amante de los mapas, a mí me encanta mapearlo todo y tenerlo como ideas puntuales. Entonces, yo normalmente haría algo como lo que ustedes están haciendo. Pocas veces lo haría de manera narrativa. ¿Por qué motivo? Porque no forma parte de mis competencias como individuo, no forma la inteligencia, digamos, que tiene que ver con las narraciones, no es algo que forme parte de mi cuerpo central. En cambio, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre información, para mí es súper sencillo. Entonces, yo normalmente opero de esa manera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay una forma correcta de hacerlo. O sea, todo depende de un estilo de análisis de cada quien. Y es bueno que ustedes vayan encontrando como en qué herramientas, qué medios, qué técnicas son más eficientes y que las utilicen de aquí en adelante, porque la idea es esa precisamente, que se faciliten el trabajo. ¿Ok? listo, profe, muchas gracias. Con Y mucho. tenía una segunda duda, y es que, bueno, en el machote dice que la síntesis se tiene que hacer con declaraciones puntuales, Sí. y bueno, eso lo sabemos muy bien, pero digamos, cuando estábamos haciendo la síntesis para la tarea pasada, como había que explicar tanto para poder dar la idea completa en el análisis morfológico, sentíamos que estaba súper narrativa, digamos, y muy larga. Al final estaba bien, pero teníamos esa sensación de que no iba bien porque para poder explicar todo lo que tiene que la forma y todo eso, Claro. este,
claro. tiene que haber un trasfondo para que se dé la idea, digamos, completa. Sí, claro. Entonces, en este caso, no sé si esto tiene algún tip para armar la síntesis para este trabajo, porque si el pasado fue larga, entonces me imagino que también va a quedar bastante larguilla, pero Ok. para no caer en la narración. Sí, ve, por ejemplo, es simplificar, ve que no se te está pidiendo, o el objeto de estudio no te pide explicarlo todo detalladamente, te está preguntando cómo funciona una jeringa. Entonces, vos lo que necesitas o lo que debes de hacer es dar una explicación general y fundamentada de cómo funcionan las tres partes, la parte que mantiene la esterilidad, la parte que hace el bombeo y la parte que introduce el líquido. ¿Ok? En medio de eso, vos puedes mencionar el sistema de medición. ¿Ok? Pero entonces, cuando menciones el sistema de medición, no te vas a poner a detallarlo todo como el sistema de medición está formado por una serie de líneas, unas son más gruesas que otras, están divididas en segmentos idénticos, están encima del tubo, etc. Sino más bien vas a mencionar que el sistema de medición es una escala que está formado por tres partes, que tiene una escala móvil, un indicador móvil, tiene una escala fija y brinda la transparencia. A través de la alineación del indicador móvil con la escala fija se obtiene la dosificación. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Comprendes? Sí, profe. Entonces, no tienes que darlo con los detalles de antes, porque antes sí teníamos que darlo porque estábamos averiguando lo puntual. Ahora lo que estamos es intentando dar respuesta al objeto de estudio completo. Si yo como investigador necesito el detalle de cómo se mide, entonces probablemente en tu análisis narrativo hay una referencia de dónde está esa información. O ¿cómo se llama? En tu mapa, en el apartado que hable de medición, van a estar todos los datos necesarios para que yo entienda ese detalle que necesito entender. Pero en este caso, el objeto de estudio no dice o no indica de alguna manera que tengas que dar todos los detalles que sí había que dar antes cuando estábamos averiguando la forma-función. Ok. ¿Ok? Después, otra cosa que también va para todos, chicos, el estilo de análisis que hacemos en este curso es precisamente para que ustedes sean súper exhaustivos, para que aprendan a hacerlo. Normalmente en una investigación no va a ser tan necesario buscar tantísimos detalles como los buscamos en este curso, ¿ok? Esa necesidad de ser tan exhaustivo es para despertar en ustedes ¿cómo se llama? La observación, la necesidad de la observación, para que empiecen a notar todos los detalles que antes no veían. Porque si yo les pido hacer un análisis que es superficial, no van a observar las diferencias que pueden mostrar pequeños detalles. Y eso sí es necesario para un diseñador, ver aquello que todas las demás personas no ven y que mejoran el funcionamiento, que mejoran la calidad de vida o que hacen que un proceso de producción sea más eficiente o que de alguna manera da valor. Y la única forma de agudizar la vista para poder notar esos detalles es ser muy exhaustivo en los análisis. ¿Comprenden? Entonces, cuando les pidan un análisis para otro curso, no necesariamente va a ser con el nivel de detalle y exhaustividad que les estoy pidiendo yo en el curso de análisis. Más bien ahí el profesor le toca, ¿cómo se llama? Indicarles cuál es el grado de profundidad que debe de tenerlo. En conclusión, no creo que los jodan tanto como yo. Bueno, más consultas, chicos. Parece que no. Bueno, les cuento, no nos vamos a ver el próximo semestre porque resulta que voy a dar exactamente los mismos cursos que estoy dando este semestre. Así que la única forma de que nos veamos es que todos pierdan el curso. Y yo creo que con la mayoría de ustedes ni yo puedo lograr eso. Entonces, próximo semestre no nos vamos a ver dentro del salón de clase y tampoco entre los pasillos, así que nos volveremos a ver cuando volvamos a tener clases presenciales algún día en la vida. Si necesitan consulta, les recuerdo, entonces vamos a contar con todo el fin de semana, sábado y domingo incluido. El domingo entonces van a hacer la entrega del trabajo.
Si lo tienen listo antes, no hay ningún problema. Es decir, si alguno de ustedes dice, ay, no, yo quiero terminarlo mañana, entonces no hay ningún problema, pueden entregarlo mañana. Ya va a quedar abierta a partir de ahora más tarde ¿cómo se llama? El enlace para la recepción de los trabajos. Y si necesitan ayuda, nada más se tienen que contactar conmigo. Como ya terminé con la calificación de sus tareas, lo que sigue me permite disponer de un poco más de tiempo. Entonces, si necesitan una reunión con el grupo, me avisan. Y si yo dispongo del rato, con mucho gusto. ¿Ok? Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, profe. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. En un rato, entonces.